No, gracias damos desde aquí, desde la última trompeta, filial Virrey del Pino. Agradecidos al Señor por poder estar juntamente con todos ustedes. Saludamos a todos los hermanos que nos están escuchando, a los hermanos de la radio de la Predicadora, a nuestro amado pastor Ramón Encina y a su esposa, a los hermanos de la congregación de la calle José Hernández 384. Si usted quiere visitarnos, tenemos reuniones los días miércoles, sábados a las 18 horas y los días domingos a las 10 de la mañana, hermanos. Estamos ubicados en la calle José Hernández 384, en el barrio El Tambo. Los esperamos, deseamos que usted pueda venir y tener comunión con nosotros. Y también le recordamos los horarios de los programas. Los horarios de los programas son los lunes y los viernes de 9 a 10 de la mañana está el pastor junto con su esposa, y nosotros estamos los lunes de 10 a 11 y los viernes de 13 a 14 horas. Así que le invitamos para que usted nos escuche, para que usted pueda compartir con nosotros la palabra del Señor. Bueno, como siempre me encuentro con la compañía de mi hijo Timoteo, agradecido al Señor por eso. Saludamos a los hermanos que nos escuchan. Y bueno, también usted puede suscribirse para escuchar las predicaciones, no solamente de la radio, sino también las predicaciones de los cultos. Usted puede suscribirse a la página de YouTube de la iglesia, que es La Última Trompeta, Pastor Ramón Encina. Le invitamos a que usted pueda suscribirse y pueda conocer más de esta gracia. Damos gracias al Señor, hermano. Vamos a orar y vamos a comenzar con el programa de este día. Padre amado, estamos delante de tu presencia. Te agradecemos, Señor, porque podemos estar en comunión contigo. Te pedimos, Señor, que tú nos estés bendiciendo y guiando en este día, para que todo lo que hablemos, Señor, sea agradable delante de ti. Ponemos nuestra vida en tus manos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos. Vamos a ir a la palabra del Señor en el libro de Primera de Corintios, en el capítulo 2, en el versículo 4, pero podríamos leer desde el 1 para poder ver bien a qué refiere la palabra aquí. Entonces dice aquí la palabra: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabra o de sabiduría, pues no me propuse saber nada entre vosotros, no me propuse saber nada, no me propuse, dice, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve como entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de Dios, de los hombres, sino en el poder de Dios, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Y fíjese, este es un punto maravilloso que quería compartir con ustedes hoy, ¿no? Y es de vital importancia para la formación de la iglesia, para la vida de los hermanos. Y es la necesidad de ser lleno del Espíritu Santo con poder. La necesidad. Hoy el pastor hablaba acerca de eso también. Una breve introducción hizo cuando ya iba terminando el programa. Pero es muy importante, hermano. Es muy importante, porque Pablo dice aquí que él, cuando fue a ellos, no fue con excelencia de palabras, de excelencia de palabra, dice, de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Demostración del Espíritu y de poder. Había un poder residiendo en el apóstol Pablo, que cuando él hablaba la palabra, o cuando él pasaba, fíjese que nosotros vemos en el libro de Hechos, que él habla acerca de los viajes misioneros del apóstol Pablo, y vemos que las personas, con solamente acercarse a él, eran beneficiadas con el poder que residía en él, el poder del Espíritu Santo. Así como pasó en el caso de nuestro amado Señor Jesucristo, como vemos en el libro de Isaías, donde se menciona proféticamente del Señor. Dice: me ungió Dios, me ha enviado, dice, a predicar libertad a los cautivos. ¿Yo? Ese creo que está en Isaías capítulo 51, vamos a buscarlo allí. Alabado sea el nombre del Señor. Gloria al nombre del Señor. Y entonces nosotros tenemos que ver la importancia del poder del Espíritu Santo en nuestra vida.
¿Por qué no hay una transformación en nosotros? ¿Por qué no se produce un cambio de mente muchas veces? Pero si yo conozco la palabra, sí, pero no solamente el cambio de mente viene a través de la palabra, sino a través del poder del Espíritu Santo. El poder del Espíritu es muy importante en nuestras vidas. Fíjese que muchos personajes de la Biblia, nosotros vemos que ellos, después de que recibieron el poder del Espíritu Santo, su vida fue cambiada completamente, su vida fue transformada, su vida fue otra. Alabado sea el nombre del Señor. Fíjese, qué maravilloso, ¿no? Es saber que necesitamos de ese poder. Necesitamos de ese poder. Por eso el apóstol Pablo dice, cuando fui a vosotros, dice, no fui con excelencia de palabras. ¿Vio? No fui con excelencia de palabras. Y estuve con vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Fíjese. Y nosotros vemos allí en el libro de Hechos, en el capítulo 2, en el capítulo 2 del libro de Hechos, donde dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos y de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les apareció lenguas repartidas como de fuego. Fíjese, lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Fíjese, ellos recibieron el poder del Espíritu Santo, recibieron sobre ellos lenguas repartidas como de fuego, un hablar poderoso, y eso es lo que falta hoy en la iglesia. Eso es lo que hoy falta en la iglesia, en nuestras iglesias locales. Porque a veces nosotros le hablamos a las personas y las personas no se convierten. Ahí nosotros nos damos cuenta que no es una virtud que está en nosotros, sino que proviene del poder que el Señor envía sobre nosotros. En la persona del Espíritu Santo nosotros la tenemos, porque el Señor Jesucristo dijo en Juan 20:21, recibí el Espíritu Santo, y sopló, y nosotros recibimos el Espíritu Santo por la fe, como dice Gálatas capítulo 3. ¿Recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? ¿Vio? Y nosotros recibimos el Espíritu Santo, pero nos falta el poder. Falta el poder. Ese poder que Dios envió, como dice allá en el libro de Joel. Gracias le damos al Señor por el hermano Lencina. Me está compartiendo el capítulo 61 del libro de Isaías. El Señor le bendiga, amado. El Señor bendiga a nuestro hermano el Marco Calle también, que está allá en Bolivia y nos escucha. Vamos a leer ahí el capítulo 61 del libro de Isaías. Fíjese, y necesitamos ese poder, hermano. Necesitamos. Los hermanos necesitan ese poder residiendo en ellos. ¿Para qué? Para la transformación de vida. Para la transformación de vida. Porque el que opera la transformación en nosotros es el Espíritu Santo con su poder por medio de la palabra que es implantada en nosotros. Alabado sea el nombre del Señor. Dijimos Isaías. Téngame un poquito de paciencia, hermano. Capítulo 61. Amén. Gracias al Señor. Fíjese, el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová y me ha enviado. Fíjese, el Señor Jesucristo no pudo ir a sanar a los enfermos, no pudo ir a libertar a los endemoniados, no pudo predicar el Evangelio hasta que el Espíritu Santo no vino sobre él. Hasta que el Espíritu Santo no vino sobre él. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, dice. Me ungió Jehová. Y fíjese que cuando el Señor se fue, Él le dijo, y predicar el Evangelio a toda criatura, dice, y bautícenlo en el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo. Pero dice que vino en ellos temor. Y se fueron allá al aposento alto, también instruidos por el Señor, se fueron allá. Fíjese, pero acá nosotros vemos en el caso del Señor nuestro ejemplo. El Señor Jesucristo fue nuestro ejemplo. Él fue el primero en todo. Él fue el primero en recibir el Espíritu Santo con poder. Fíjese.
Me ungió Jehová el Señor. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón. No podemos ir a predicar buenas nuevas a los abatidos si no tenemos ese poder residiendo en nosotros. Porque el que lo convence a la persona, el que le convence de juicio, de justicia y de verdad, es el Espíritu Santo. Él le convence de que él necesita de Dios. Fíjese cuántos años hace que nosotros le hablamos a nuestros parientes, le hablamos a nuestros vecinos, le hablamos a las personas que nos rodean y no pasa nada. No pasa nada. Y eso es porque necesitamos el poder del Espíritu Santo en nosotros. Lo necesitamos. Y aquellos que lo han recibido necesitan ser renovados con ese poder. Necesitan ese poder. La iglesia primitiva se constituyó bajo la dirección del poder del Espíritu Santo. Y fíjese lo que pasaba cuando el Espíritu Santo caía con su poder sobre los hermanos. Dice que las almas se añadían a montones en la iglesia. Hoy nosotros le predicamos a montones y se añade uno o dos. Con dificultad. Con dificultad se añade uno o dos. ¿Y dónde está la situación? La situación está en que falta ese poder residiendo en nosotros. La manifestación de ese poder residiendo en nosotros. Fíjese, me ha enviado a predicar buena nueva a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová, el día de la venganza del Dios nuestro, a consolar a los enlutados. Pero todo eso el Señor no lo pudo hacer sin el poder del Espíritu Santo residiendo en él. Necesitó el poder para poder obrar milagros, prodigios y maravillas. En aquel tiempo, cuando Jesús caminaba por este mundo, él estaba sujeto al Espíritu Santo. Hoy el Espíritu Santo está sujeto a él, porque él es Rey de Reyes y Señor de Señores. Él está sobre todo principado y sobre toda autoridad. Pero en aquel tiempo, él estaba sujeto al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque estaba en una humanidad. Acuérdese que él se había despojado de su deidad y estaba en una humanidad semejante a la nuestra, dice la palabra del Señor. Y necesitaba el poder del Espíritu Santo para operar milagros, prodigios y diversas maravillas. Hoy necesitamos el poder del Espíritu Santo para edificar la iglesia. Fíjese, necesitamos la iglesia local en nuestro barrio. Las personas necesitan la iglesia local. Los endemoniados necesitan la iglesia local, los paralíticos necesitan la iglesia local, pero lo que se necesita primeramente en la iglesia local es el poder del Espíritu Santo. Fíjese, dice que cuando él fue lleno del Espíritu Santo venían a él muchos ciegos, cojos, mancos y muchos eran sanados. Muchos eran sanados por el poder que residía en él y se manifestaba a través de él. Fíjese. Y allí, volviendo al libro de Hechos, alabado sea el Señor, dice en el capítulo 1, en el versículo 2, dice, hasta el día en que fue recibido arriba después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, quienes también después de haber padecido, dice, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndole durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, le mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre. Tenían que esperar la promesa del Padre. Era una promesa del Padre, de Dios, que él había de mandar el poder del Espíritu Santo. ¿Y dónde se efectuó esa promesa? Y esa promesa se efectuó allá en Joel, en el capítulo 3 del libro de Joel. Alabado sea el nombre del Señor. Tenga un poquito de paciencia porque para encontrar los profetas menores es un poquito difícil. En el capítulo 3 del libro de Joel, fíjese lo que dice el Señor. En el capítulo 2:28. Y después de esto, dice el Señor, después de esto, viene hablando de otra cosa anteriormente. Dice, y conoceréis que en medio de Israel estoy yo, y que yo soy Jehová vuestro Dios, y que no hay otro, y mi pueblo nunca más será avergonzado. Nunca más será avergonzado. Después de esto, dice,
derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Fíjese que esto no, si bien está escrito en el libro de Joel, no es algo que caducó. El Señor dijo que después de que derramase el Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo, dice, vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos, soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. También los siervos y sobre la sierva derramaré de mi espíritu en aquellos días, y daré prodigios en el cielo y señales en la tierra. Fíjese, sangre y fuego y columna de humo, el sol se convertirá en tiniebla. Bueno, esto ya está hablando del tiempo futuro, ¿no? Esto ya está hablando de los últimos tiempos. Pero la promesa del poder del Espíritu Santo enviada a la iglesia no se caducó. No se caducó. Ahora usted me va a decir a mí, usted, hermano, ¿recibió el poder del Espíritu Santo? Yo lo recibí por la fe. Ahora eso sí tiene que hacer una realidad. Ahora, ¿cómo usted me dice que lo recibió usted por la fe? Y bueno, tenemos que ir ahí al libro de Hechos. Alabado sea el nombre del Señor. En el libro de Hechos, en el capítulo 10. Fíjese. Porque usted también podría decirme, cuestionándome, pero eso era para los israelitas. En el libro de Hechos, en el capítulo 2, Dios derramó el Espíritu Santo sobre los israelitas, pero también lo derramó sobre los que estaban ahí, 120. ¿Vio? Pero aquí en el libro de Hechos, en el capítulo 10, el Señor claramente nos aclara que el Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo es para todos aquellos que creen. Fíjese que la palabra de Dios dice, aquel que cree recibe. Aquel que cree recibe. Entonces, ahí está la respuesta. ¿Será que estamos creyendo? ¿Será que estamos creyendo? Porque tal vez creemos, pero no creemos completamente, entonces no estamos recibiendo. Entonces dice aquí la palabra en el capítulo 10 del libro de Hechos. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa. Bueno, es un poquito largo, pero vamos a ir al punto. Fíjese, ahí Pedro da su discurso desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. Pero fíjese que dice, y vosotros, en el capítulo 10, versículo 37, y vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea después del bautismo que predicó Juan, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder. Fíjese, si Jesucristo no hubiera recibido el poder del Espíritu Santo sobre él, no hubiera podido ir a la cruz. Pero ¿cómo me dice eso, hermano Nicolás? Si la voluntad de Dios era que Jesús vaya a la cruz, sí, pero si no hubiera recibido el poder del Espíritu Santo sobre él, no hubiera ido a la cruz. Él se hubiera negado y hubiera vivido como cualquier hombre sobre esta tierra. Pero lo que lo llevó a él a cumplir el propósito que Dios le había mandado fue el poder del Espíritu Santo en él. Lo que lo llevó a él a manifestar al Padre por medio de su vaso de barro en este mundo fue el poder del Espíritu Santo residiendo en él. Entonces, ahora nosotros vemos por qué la vida de los hermanos, nuestras vidas, no son transformadas. Porque necesitamos no solamente la palabra, no solamente el conocimiento de la palabra. Necesitamos el poder del Espíritu Santo. Porque acuérdense que el Espíritu Santo, con su poder, es aquel que nos viste de esposa. Es aquel que nos viste de esposa. Entonces dice, vosotros, en el 37, vosotros sabéis que lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Pero fíjese el orden, ¿no? Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo esto anduvo haciendo bien y sanando a todos los oprimidos por el diablo. No dice que él anduvo haciendo bien y sanando a todos los oprimidos por el diablo y Dios lo llenó con su poder. Dice que Dios lo llenó con su poder antes. ¿Veo?
Y entonces nosotros vemos, hay una necesidad muy grande del poder del Espíritu Santo en la iglesia local hoy, hermanos amados. Hay una necesidad. Miren, las almas, en este último tiempo, las almas se van a acercar por la necesidad, por la predicación de la palabra. Se van a acercar a las iglesias locales, buscando el saciar la necesidad que hay en ellos. Enfermedad, liberación, tantas cosas. Tantas cosas vienen las almas buscando. Pero si el poder del Espíritu Santo no es una realidad en la iglesia local, las personas se van a ir como vinieron. Se van a ir como vinieron. Entonces dice, haciendo bien y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole del madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifieste. No a todo el pueblo, sino a los testigos que había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después de que resucitó de los muertos, y nos mandó que predicásemos al pueblo y testifiquemos que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio los profetas, que todos los que en él creyeron recibirán perdón de pecado por su nombre. Mientras aún hablaba Pedro estas cosas maravillosas, daba testimonio de aquel que Dios había enviado, mientras aún hablaba Pedro de estas cosas, el Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo, cayó sobre los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos, sorprendidos, de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Porque los que le oían hablar en lengua y que magnificaban a Dios. Fíjese lo que produce el poder del Espíritu Santo. Que la persona sea quebrantada y magnifique a Dios, le dé gloria a Dios. Ahora nosotros vemos también por qué muchas veces nuestros cultos son apagados. ¿Por qué nuestros cultos son son silenciosos? ¿No? Porque nos está faltando ese poder, esa explosión dentro de nosotros que produce el Espíritu Santo con su poder. ¿No? Esa explosión que produce. Fíjese. Porque los oían que hablaban en lengua y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que estos sean bautizados, los que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandándoles que se bauticen en el nombre del Señor Jesús, entonces le rogasen que se quedasen por algunos días. Pero fíjese qué maravilloso. Y ahí comenzó la iglesia gentil. Ahí comenzó la iglesia gentil. Ellos eran un grupo de personas que estaban reunidos allí y conocían algo que habían oído por ahí nada más. Pero dice que este hombre creía. Este hombre Cornelio creía en aquel que Dios había enviado, pero quería conocer más, quería más. ¿No? Y Pedro en visión vio que este hombre oraba y el Señor le envió. Le envió para que él pudiera ir y orar por este hombre y por aquellos que estaban allí, para que recibiesen el poder del Espíritu Santo igual que ellos. Ahora fíjese, en este caso el poder del Espíritu Santo vino a través de la palabra, porque dice que Pedro hablando la palabra, dice el Espíritu Santo cayó sobre ellos y empezaron a magnificar a Dios y a glorificar a Dios. Y empezaron a hablar en otras lenguas conforme el Espíritu Santo le daba que hablasen. ¿No? Muchos hoy se escandalizan por esto. Pero mire, hermano, yo creo firmemente en el poder del Espíritu Santo. Y creo que es necesario, no solamente para la edificación de la iglesia, que es muy importante. Es necesario para la transformación de mi vida. Es necesario para que el poder del Espíritu Santo deshaga completamente todo aquello que se levanta en este vaso en contra de la vida de Dios que se quiere manifestar para poder dar a conocer a Dios a través de este vaso de barro. Es muy necesario el poder del Espíritu Santo para ser vestido de esposa. ¿No? Para que en aquel día, cuando el Señor venga por su esposa, podamos presentarnos delante de Él, como dice ahí en el libro del libro de Apocalipsis, y el Espíritu, ¿no? El Consolador, el Eunuco,
que nos vistió a nosotros con su poder, nos vistió de esposa, el espíritu y la esposa dicen, ven. Es necesario, es necesario. Es necesario el poder del Espíritu Santo para tratar con mi esposa, con mi esposo, con mis hijos. No sé ya cómo tratar con mis hijos. Y necesitamos el poder del Espíritu Santo porque Él se hace cargo de la situación. Y Él nos guía. Él nos guía. A través de su palabra Él nos guía. ¿Cuál es la manera en que nosotros debemos enfrentar las situaciones? Es necesario. Es necesario para la edificación de la iglesia local. Fíjese, lo hemos visto a través de la Escritura. El Espíritu Santo cayó sobre ellos. Pero fíjese lo que produjo también. Por eso muchos dicen, en ignorancia, y no le estamos acusando ni estamos en contra de ello. Al contrario, nosotros también estuvimos allí, hermano, contrariando, desgraciadamente. Desgraciadamente estuvimos allí contrariando a aquellos que nos instruían o nos instruyen, diciendo, no, el poder del Espíritu Santo no es para este tiempo, es para este tiempo. Es para la iglesia actual, es para la iglesia local, es para los hermanos de la congregación. El poder del Espíritu Santo. El Señor Jesucristo va a venir a buscar una iglesia gloriosa. ¿Y quién piensa usted que le va a dar esa gloria a la iglesia? ¿Quién la va a vestir a la iglesia con esa gloria? El poder del Espíritu Santo. Es maravilloso, hermanos amados. Fíjese lo que produce el poder del Espíritu Santo. El apóstol Pablo dice, cuando fui a vosotros, no fui con excelencia de palabra y de sabiduría, sino que fui con demostración del Espíritu y de poder. Y ni mi palabra ni mi predicación, dice, fue con palabras persuasivas de humana sabiduría. Cuando él hablaba, el Señor se manifestaba con poder a través de él. En otra parte de la Escritura, que ahora no lo recuerdo, dice que venían al apóstol Pablo y se llevaban los paños de su vestido para la sanidad de los enfermos. ¿Qué? ¿La sanidad estaba en el vestido del apóstol Pablo? No, estaba en el poder que salía de él, y como pasó en el caso de Jesús, en aquel tiempo cuando la mujer enferma de flujo de sangre dijo, si tan solo tocara el borde de su manto. Fíjese, ahí estaba la fe. Si tan solo tocara el borde de su manto y se acercó y lo tocó. Y el Señor dijo, ¿quién me tocó? Dice, porque virtud, poder salió de mí, dijo. ¿Qué poder? El poder del Espíritu Santo que estaba en él. Que él había recibido allá en el Jordán. El poder del Espíritu Santo. Poder salió de mí. Dice, ¿quién me tocó? Y los apóstoles le dijeron, los discípulos en aquel entonces, le dijeron, no sabemos, la gente te oprime, hay mucha multitud y te oprime, y si tú preguntas quién te tocó. Pero él sabía que alguien le había tocado y que poder había salido de él. Y que ese poder que salió de él benefició a aquel que lo tocó. Fíjese qué maravilloso, hermano. Por eso nosotros queremos que nuestros cultos cambien. Nosotros queremos sentir la presencia del Señor en nuestros cultos. Mire, si hay algo que Satanás ha logrado a lo largo de este tiempo, a través de los pensamientos, de los sentimientos que él lanza en contra de nosotros, es que los hermanos dejemos de alabar y de glorificar a Dios en los cultos. Dejemos de cerrar nuestros ojos y levantar nuestras manos y decirle al Señor cuánto le amamos. Pero nosotros tenemos que, dice la palabra del Señor, parado por los caminos. Parado por los caminos. Deténgase, hermano, donde usted está. Deténgase. Pregunte, dice, por las sendas antiguas. Porque nosotros no podemos agregar nada. No podemos agregar nada. No hay nada nuevo que introducir dentro de la iglesia local para la asistencia del poder del Espíritu Santo, para la edificación de la iglesia local, para la extensión de la palabra. No hay nada nuevo. El Señor ya lo estableció todo. Ya lo estableció todo. Lo que la iglesia local ha perdido en este tiempo es el primer amor, ha dejado las sendas antiguas, se ha dejado. Y lo primero que nosotros hacemos por no responsabilizarnos de lo que hemos dejado es buscar un culpable. Cuando los culpables somos nosotros. Los culpables somos nosotros. Y el Señor nos hace ver en este tiempo que los culpables somos nosotros. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos las congregaciones como las tenemos?
porque hemos dejado de depender del poder del Espíritu Santo y hemos hecho responsables nosotros. Yo lo digo por mí, hermano. Yo lo digo por mí. Lo digo por mí. Yo no le estoy, ni estoy buscando acusar a nadie. Yo lo digo por mí. ¿No? Yo quiero que mi iglesia local, donde yo congrego, bajo la dirección de mi amado pastor Ramón Encina, yo quiero que mi iglesia local cambie. Pero, ¿cuál es la manera de que la iglesia cambie? ¿Cuál es la manera de que la iglesia sea edificada? Mediante el poder del Espíritu Santo. Bueno, ahora Dios me lo mostró a mí. ¿Y qué voy a hacer yo? Le voy a decir al hermano, no, hermano, usted tiene que buscar la llenura del Espíritu Santo con poder. No, la tengo que buscar yo. Y el hermano va a ser contagiado. La tengo que buscar yo. Si yo amo a la iglesia local donde yo congrego, yo tengo que buscar el beneficio. Porque siendo beneficiada la iglesia, soy beneficiado yo como parte de la iglesia. Por eso, amados hermanos, paraos por los caminos. Deténgase. Detengámonos. Examinémonos, dice el apóstol Pablo, escribiéndole a los corintios, a los cuales también le escribió acerca del poder del Espíritu Santo. Pero ahora le escribe y le dice, examinaos. Capítulo 5, versículo 13:5, perdón, de 2 de Corintios. Fíjese lo que el apóstol Pablo le escribe a la iglesia. Fíjese, examinaos a vosotros mismos. ¿No? No dice examinar al hermano. ¿A ver en qué anda fallando el hermano? Tal vez el hermano falló, por eso yo no soy lleno del Espíritu Santo y la iglesia local está en decadencia. No. Dice examinaos a vosotros mismos. No dice que mire allá, dice que mire acá. Que mire acá. ¿Dónde está la falla? A ver, voy a buscar dónde está la falla. Y me examino. Me está faltando la manifestación del poder del Espíritu Santo. Y ese es el punto principal para la edificación de la iglesia local. Fíjese que uno y el principal requisito que Dios le da a aquellos que ministran es que ellos sean llenos del Espíritu Santo con poder. ¿No? ¿Por qué? Para que ellos no dependan de su humanidad, ¿no? O de su abundante conocimiento, sino que dependan del poder del Espíritu Santo. ¿No? Y cuando ellos dependen del poder del Espíritu Santo, el que se hace responsable es Él. Él se hace responsable. Cuando Jesús dependió del poder del Espíritu Santo, el Espíritu Santo se hizo responsable. Fíjese hasta dónde lo guió. Y el Señor dijo, y Él os guiará. Y Él nos va a guiar. Pero necesitamos el poder. Necesitamos ese poder, hermano. Nosotros muchas veces pensamos, se necesita el poder del Espíritu Santo para la sanidad, para la liberación de los demonios y para tantas cosas. Pero se necesita el poder del Espíritu Santo para una transformación de vida. Que no quiero ser exagerado, pero a veces es más difícil. Es más difícil una interpretación. Es más difícil la transformación de una vida que la liberación de un endemoniado. ¿Vio? Porque en nosotros, en nuestra humanidad, hay una resistencia frente a la palabra de Dios, frente al poder del Espíritu Santo. Hay una resistencia tal que, fíjese, si no hubiera tal resistencia, nosotros hubiéramos recibido y se hubiera manifestado el poder del Espíritu Santo ya hace mucho tiempo. Pero gracias al Señor que tiene misericordia para con nosotros. Nos hace ver la importancia en este tiempo. Nos hace ver la importancia. Y necesitamos buscar, hermano. Necesitamos buscar. Dice, examinaos a vosotros mismos, dice. Si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros a menos que estéis reprobados? Examinaos a vosotros mismos. Bueno, entonces yo me tengo que examinar. Y yo me examino. Y yo digo, ¿por qué la iglesia local no se edifica? ¿Por qué la iglesia local no se...? Y porque le falta almas. Sí, ciertamente porque le falta almas. ¿Por qué no vienen las almas? Porque no se predica el evangelio. Sí se predica el evangelio.
¿Y pero por qué las almas? Y porque el que convence es el Espíritu Santo con su poder. Él es el que convence. No soy yo. Yo le puedo estar hablando no una, dos, tres, cuatro. Le puedo estar hablando la palabra de Dios todo el día. Todo el día. Mire, 20 años en el camino del Señor. Mire si no tengo conocimiento para compartirlo a usted. Pero el conocimiento que yo tengo no le va a llevar a usted a volverse a Dios. Lo que le va a llevar a usted a volverse a Dios es el poder del Espíritu Santo convenciéndole a usted. Cuando el Señor se encontraba con los discípulos, fíjense qué maravilloso cómo actuaba el poder del Espíritu Santo en el Señor. Dice que Pedro, Santiago y Juan, creo que eran, que son 3 hermanos, dice que ellos estaban pescando. Estaban pescando. Y el Señor le dijo, vengan y síganme. Y al instante, dice, no dice que al otro día, a la semana, al otro año, después de haberlo escuchado muchas veces, después de haber visto muchos milagros, dice que al instante, dice, soltaron las redes y le siguieron. ¿Y por qué lo siguieron? Porque era muy hermoso el Señor, porque hablaba muy lindo el Señor, porque usaba palabras aristocráticas el Señor. No, porque el poder del Espíritu Santo estaba residiendo en él. Y cuando el Señor le dijo a ellos, vengan y síganme, ellos al instante, habiendo sido alumbrados por el poder del Espíritu Santo, habiendo sido convencidos por el Espíritu Santo a través de la palabra que el Señor le habló, dejaron las redes y al instante le siguieron, dice. Al instante le siguieron. Fíjese, nosotros vemos a lo largo de la historia los grandes siervos de Dios que Dios usó y cuántas multitudes ellos ganaron. Bueno, no sabemos si el Señor nos va a llevar a ganar multitudes, eso depende del Señor. Pero lo que sí es que por la causa de lo que ellos eran convencidos era por el poder del Espíritu Santo que residía en estos hombres sinceros. En estos hombres sinceros, en estos hombres que amaban al Señor. ¿No? En estos hombres que amaban al Señor. Hoy yo hace 20 años que estoy en la congregación allí en Isidro Casanova, en la calle José Hernández 384. Y el Señor usó a mi amado pastor para que yo conozca esta gracia. ¿Vio? Pero cuando el pastor nos habló la palabra, me habló la palabra, yo sentí dentro de mí un sacudón. Y yo sé, hoy puedo saber, habiendo conocido la palabra, yo puedo saber que ese fue el poder del Espíritu Santo en su vida. ¿No? Yo sé que fue el poder del Espíritu Santo en su vida, trayéndome la luz de la gracia de Dios a mi vida. Y hoy yo quiero que el Señor lo haga así conmigo, con aquellos que yo amo. ¿No? Mis parientes, mis amigos, mis vecinos. Yo quiero que el Señor lo haga. Pero el Señor lo tiene que hacer. No lo puedo hacer yo. Yo intenté por todos los medios. Durante muchos años lo intenté. Pero no lo pude lograr. Porque ese no es mi trabajo. Mi trabajo es rendirme al Espíritu Santo y su poder para que Él lo haga una realidad en mi vida. Y otros sean atraídos. Así como lo fue con el Señor. Así como lo fue con el Señor. Por eso, amados hermanos, fíjese qué maravilloso. Dice el apóstol Pablo, yo cuando fui a vosotros, vamos a leerlo ahí en el capítulo 2 del libro de Primera de Corintios. Dice, y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana de sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. ¿No? La sabiduría tiene que estar fundada en el poder de Dios. ¿No? En el poder de Dios, en ese poder que tiene la capacidad de salvar, de transformar la vida de las personas. Fíjese, de salvar y de transformar la vida de las personas. Un conocimiento no tiene tal capacidad, pero el poder de Dios acompañando ese conocimiento sí lo puede hacer. Sí lo puede hacer. Puede salvar a la persona, la puede establecer en la iglesia local, la puede transformar a la imagen de Cristo y la puede hacer parte de su esposa. ¿No? Por eso, hermanos amados, por eso
Desgraciadamente hemos dejado pasar mucho tiempo, muchos años. Pero todavía tenemos tiempo, hermano. Gracias a la misericordia de Dios tenemos mucho tiempo todavía. Hasta que venga el Señor, ¿no? Tenemos tiempo hasta que venga el Señor. Pero hemos perdido mucho tiempo yendo en contra de aquello que el Señor nos estaba hablando y nos estaba mostrando que era necesario para la formación de la iglesia local, que era necesario para la transformación de nuestra vida. Era necesario. Y es necesario. Es una necesidad extrema que la iglesia sea revestida de poder por medio del poder del Espíritu Santo. Los cultos van a ser diferentes. Los cultos van a ser diferentes. Nuestra vida va a ser diferente. Nuestro hablar va a ser diferente. Fíjese que no fue el mismo hablar de los discípulos antes de recibir el poder del Espíritu Santo que después. Si bien antes de recibir el Espíritu Santo ellos eran guiados y conducidos por la vida de Dios que estaba en ellos, ¿vio? Y eran respaldados porque el Señor estaba allí, pero después que el Señor se fue, el Señor dice que le envió el Espíritu Santo porque Él le iba a guiar, Él les iba a dar que hablar en el momento y Él los iba a conducir. Él iba a poner las palabras en su boca y ellos iban a hablar. ¿Vio? Y cuando el Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo vino sobre ellos, no los detuvo nadie. No los detuvo nadie. ¿Vio? Ellos llegaron a dar sus vidas por el Señor. ¿Y eso por qué? Porque recibieron poder. Pero a mí lo que más me maravilla, hermanos amados, y gracias le doy al Señor por esto, es lo que leímos allí en el libro de Joel, donde dice, y en los postreros tiempos. ¿Vio? Y ahí queda desarmado completamente el argumento que se levanta, introducido en la vida de los hermanos por Satanás, el argumento que se levanta diciendo que el poder del Espíritu Santo no es para este tiempo. Cuando el Señor dice en los postreros tiempos, en los últimos tiempos, eso quiere decir postrero, en los últimos tiempos derramaré de mi espíritu sobre toda carne. No dice sobre algunos. No dice sobre el pastor, el evangelista, el apóstol, el profeta y el maestro, y sobre los hermanos no. Sobre los 5 ministerios nada más. No, dice sobre toda carne. ¿Vio? Sobre toda carne derramaré de mi espíritu. Entonces, si usted lo cree, hermano, dice que aquel que cree recibe. Ahora, nosotros no creemos que lo vamos a recibir. Nosotros creemos que ya lo hemos recibido. ¿Cuándo lo hemos recibido? Nosotros lo hemos recibido porque nosotros nos contamos por la fe en la iglesia gentil que se formó en la casa de Cornelio. Y cuando el Espíritu Santo cayó sobre ellos, ¿vio? También cayó sobre nosotros. Y nosotros declaramos por la fe que el poder del Espíritu Santo cayó sobre nosotros. Ahora el Señor lo tiene que hacer una realidad. Por eso, amados hermanos, no resista a la gracia de Dios. Una forma de resistir a la gracia de Dios también es no creer que el poder del Espíritu Santo no es para nosotros y no es para este tiempo. Dice la palabra en los postreros tiempos. El postrer tiempo es el último tiempo y este es el último tiempo. Este es el último tiempo y es más, amados hermanos, le hago saber que la palabra de Dios dice que el tiempo es corto. Entonces, cuánto más la imperiosa necesidad de que seamos llenos de su poder. De que seamos llenos de su poder. Para que la gracia de Dios crezca, abunde, sobreabunde y corra y sea glorificada. Necesitamos ese poder. Necesitamos la manifestación de ese poder en nuestras iglesias, amados hermanos, en nuestras iglesias locales. Lo necesitamos. ¿No? El ministerio lo necesita. Los hermanos lo necesitan. Los músicos los necesitan. Todos lo necesitamos. Y va a ver qué diferente van a ser nuestros cultos. Van a ser muy diferentes nuestros cultos. Nuestros cultos van a ser cultos con la presencia de Dios en medio de nosotros, donde se va a ver prodigios, milagros y diversas maravillas. ¿No? Hoy el poder del Espíritu Santo escasea dentro de la iglesia local. ¿Y cuál es nuestra declaración? Lleve a su hijo al hospital para que el médico le sane.
Y ahí dice la palabra del Señor que cuando el Señor Jesucristo, después de haber recibido el poder del Espíritu Santo, los apóstoles, después de haber recibido el poder del Espíritu Santo, dice que traían a ellos los enfermos y los enfermos eran sanados, se iban sanos. Se iban sanos, por el poder del Espíritu Santo manifestándose en la iglesia. Se iban sanos. Fíjese, necesitamos ese poder en la iglesia, necesitamos la presencia del poder del Espíritu Santo en nuestros cultos. En nuestros cultos. Fíjese, lo necesitamos para un cambio de mente. Fíjese que a veces nosotros entramos a nuestros cultos con un pensamiento y nos vamos con el mismo pensamiento, independientemente de la palabra que el Señor nos habló. ¿No? Independientemente de la palabra que el Señor nos habló, nos vamos con el mismo pensamiento con el cual vinimos. Y eso es por falta del poder del Espíritu Santo en nuestro culto, en nuestra vida, en nuestra vida. Si el hermano lo puede recibir y es una realidad, una evidencia en él, gloria a Dios, pero a mí me interesa que sea en mí. Como me decía mi pastor en estos días, y siempre me lo dice, si vos lo crees, tiene que ser un deseo ardiente en tu corazón. Tiene que ser un deseo ardiente en nuestro corazón, amado hermano. Que el poder del Espíritu Santo sea una realidad en nosotros. Tiene que ser un deseo ardiente. ¿No? Y bueno, y nosotros decimos, bueno, pero a ver, ¿por qué necesidad? Y bueno, miremos primeramente para nuestra vida. Necesitamos la transformación. Y para que se produzca la transformación necesitamos ese poder. Después miramos hacia afuera. Y miramos la iglesia local. ¿No? Miramos la iglesia local. Porque es fácil criticar el estado de la iglesia local. Pero, ¿qué podemos hacer por la iglesia local? Bueno, ahora sabemos qué podemos hacer. Sabemos que la iglesia local para que cambie, para que sea transformado el estado de la iglesia local, se necesita el poder del Espíritu Santo. Ah, bueno, entonces necesito ese poder. ¿No? Necesito ese poder. Y necesito mantenerme firme en la iglesia local donde el Señor me constituyó. Después necesitamos el poder del Espíritu Santo porque viene la necesidad, vienen las personas con necesidad. Y no pueden irse como han venido. No pueden irse como han venido. Cuando venían al Señor aquellos que tenían necesidad, ellos se iban libres de la necesidad que tenían. Porque el poder del Espíritu Santo se manifestaba en él. Cuando venían a los apóstoles, se iban libres de la necesidad que tenían. Cualquiera sea la necesidad. Porque el poder del Espíritu Santo se manifestaba en ellos. Y el Señor no ha cambiado. La palabra no ha cambiado. Por eso me fascinó. Si bien nosotros hemos empezado con este versículo de 1 de Corintios, me fascinó. Y fíjese que fue un versículo que el Señor trajo en esta tarde. Porque no era un versículo que lo había preparado. No era un versículo que había buscado para compartirles. Pero fíjese que el Señor lo trajo allí en el libro de Joel. Alabado sea el nombre del Señor. Espero que lo voy a buscar nuevamente y se lo voy a compartir. Fíjese lo que dice aquí. Y después de esto, dice, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Aleluya, gloria a Dios. Derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. ¿Vio? Y hoy todos nosotros podemos profetizar la palabra, podemos declarar la palabra, leer la palabra. Pero una cosa es predicar la palabra, hablar la palabra, compartir la palabra sin el poder del Espíritu Santo, y otra cosa es compartir la palabra con el poder del Espíritu Santo. Produce en aquellos que lo escuchan el poder del Espíritu Santo una transformación. Ahora, cuando lo hacemos sin el poder del Espíritu Santo, sin la dependencia de ese poder, no se produce nada. La persona se va como vino. Se va como vino. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños y vuestras jóvenes verán visiones. También sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu. Ve, no hace distinción de persona el Señor. No hace distinción. A todo el mundo le puede dar. Todo aquel que cree que recibe, dice la palabra. Derramaré mi espíritu en aquellos días.
Fíjese, sobre todo derramaré, todos aquellos que creen. Por eso, hermano amado, hermana amada, usted si cree, usted lo puede recibir. Y no resista al Espíritu Santo, no le resista al poder del Espíritu Santo. No cometamos ese error, porque es necesario para la transformación de nuestras vidas. Para la formación de la iglesia sí es necesario, pero para mí, usted mírese usted. Mire eso que tanto a usted le cuesta dejar, tanto eso que a usted le cuesta vencer, tanto que eso que usted lo tiene prisionero y lo lleva y lo conduce y lo hace sentir miserable. Eso que está en usted necesita del poder del Espíritu Santo, o mejor dicho, usted necesita del poder del Espíritu Santo para que eso ya no lo controle, para que eso pueda desaparecer, usted pueda ser limpiado de esas cosas. Necesitamos el poder del Espíritu Santo. El Señor bendiga su vida, amados hermanos. El Señor le abra los ojos del entendimiento y usted pueda saber cuál es la voluntad de Dios. Y si esta es la voluntad de Dios, dijo un hombre en el libro de Hechos, que fue Gamaliel, dice, si esto es de Dios, dice, va a prevalecer. Pero no sea, dice, no sea que nosotros nos hayamos peleando contra Dios. Entonces, dele lugar a Dios en su vida. Y Dios va a hacer la obra en su vida por medio del poder del Espíritu Santo. Todo aquel que cree, recibe la palabra, dice. ¿Yo? En los postreros tiempos, en el último tiempo, derramaré de mi espíritu, dice el Señor. Y el apóstol Pablo, escribiendo allí en el 1 de Corintios, en el capítulo 2, que leímos, dice, y cuando fui a vosotros, dice, para anunciaros el testimonio del Señor, cuando estuve con vosotros con mucha debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas. No intentamos persuadirle. No intentamos persuadirle por palabras lindas. No fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Para que vuestra fe, para lo que usted cree, no esté fundado en la sabiduría, en el conocimiento de los hombres, sino en el poder de Dios. El Señor bendiga sus vidas, amados hermanos. Damos gracias al Señor por este programa que el Señor nos ha permitido hacer. Le invitamos para que usted nos pueda visitar en la congregación, en la calle José Hernández 384, en el barrio El Tambo, los días miércoles y sábados a las 18 horas, los días domingo a las 10 de la mañana. Venga, hermano, venga con esa necesidad, esa imperiosa necesidad de ser lleno del Espíritu Santo, de ser parte del cuerpo de Cristo en la iglesia local, de edificar una iglesia gloriosa para Dios. Y el Señor entonces va a manifestar a través de su cuerpo, de su iglesia, va a manifestar su gracia. Le invitamos que usted nos visite. Y también le invitamos que usted pueda suscribirse a la página de YouTube, La Última Trompeta, Pastor Ramón Encina. Ahí usted puede encontrar los videos de los programas de radio, los cultos. Y bueno, usted puede gozarse con esta palabra de gracia. Y bueno, también le invitamos que usted nos escuche los días lunes y viernes de 9 a 10 de la mañana. Está el pastor y nosotros estamos los lunes de 10 a 11 y los viernes de 13 a 14 horas. El Señor les bendiga, amados hermanos. Señor, estamos delante de tu presencia. Te agradecemos, Señor, por esta palabra que hemos podido compartir. Te pedimos, Señor, te pedimos que tú hagas una realidad tu poder en nosotros, Señor. Necesitamos ese poder, Señor. No podemos hacer solo nada. No podemos, Señor, edificar la iglesia solos de ninguna manera. Necesitamos tu poder residiendo en nosotros. Necesitamos la llenura del Espíritu Santo en nuestras vidas. Por eso te rogamos, Señor, que tú nos llenes con tu Espíritu Santo y con tu poder y manifiestes a través de estos vasos de barro, Señor, tu gracia, en beneficio de aquellos que sufren, en beneficio de tu iglesia, Señor, de tu cuerpo, en el nombre de Jesús. Amén. El Señor les bendiga, amados hermanos.